vamos a iniciar una breve serie sobre la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la autoridad de la Biblia. No solamente su autoría, sino su autoridad. La Biblia, el libro con autoridad. Y fíjese que dice no es un libro con autoridad, es el libro con autoridad. Y vamos a explicar más adelante todo esto. Pero la razón por la que queremos hacer esto en este tiempo es porque, no sé si saben, pero en septiembre, aquí en el país, se celebra el Día de la Biblia, específicamente el día 27 de septiembre. Y algunos han catalogado todo el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Pero la celebración oficial es el día 27 de septiembre. Creo que es el primer país en tener un día dedicado a la Biblia, no estoy seguro, pero creo. Ahora, ¿por qué esta fecha? ¿Por qué celebramos en el país el Día de la Biblia el día 27 de septiembre? Bueno, eso tiene una razón histórica y es porque el 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida completamente al español desde los idiomas originales. Ya habían pequeñas porciones de traducción de la Biblia antes de esta fecha, pero la Biblia completa no había sido traducida. Y se dice también incluso que habían otras traducciones al español, pero eran traducciones a partir de la Vulgata, que es la Biblia tradicional de los católicos, pero en este caso fue traducida directamente de los originales por Casiodoro de Reina. Esta Biblia se dice que al principio tenía en su tapa, en su portada, un oso tomando miel de un árbol, o sea, de un panal que estaba en un árbol. Y eso es basado precisamente porque en uno de los salmos de la Biblia dice que la Biblia es tan dulce como la miel, la palabra de Dios es dulce como la miel. Luego, en el año 1602, un colaborador de Cipriano, de Casiodoro de Reina, llamado Cipriano Valera, publicó la primera revisión, le corrigió algunos errores, ¿verdad?, de la primera versión. Entonces, por esto, ¿verdad?, esta versión a partir del 1602 se conoce como la versión Reina Valera, por la colaboración de Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Y tenemos nosotros en el habla hispana la Reina Valera de 1960, que es la versión más popular. Creo que casi todos ustedes, si tienen una Biblia física, ¿verdad?, tienen esta versión. Es la más usada, es la más popular entre nosotros, es la que comúnmente usamos en nuestra predicación. Hay otras versiones muy buenas y muy recomendadas, pero la verdad es esa, que esa es la más usada. Y cuando vas a la tienda, esa es la que aparece muchas veces, no hay otra. Ahora, esa es la razón, ¿verdad?, por la que celebramos en esa fecha. Pero más que todo eso, lo que quiero resaltar en esta introducción es que la Biblia es un libro impresionante, no es cualquier libro, es el libro. La palabra de Dios comunicada a nosotros. Y hay muchas cosas que podemos decir para probar esto, que la Biblia no se trata de cualquier libro. Es un libro impresionante. Y quiero mostrar una gráfica que muestra precisamente, no sé si la pueden ver bien, la imagen, es una gráfica, me disculpan la mala calidad de la imagen. ¿La pueden ver bien?
¿La pueden ver bien o un poquito por lo menos? Bueno, esta gráfica hace alusión a las 63.779 referencias cruzadas de la Biblia. Es decir, cómo cada versículo o capítulo de la Biblia se conecta con otro capítulo de la Biblia, haciendo alusión a un personaje, a un lugar, a una frase, a una profecía. Cada una de estas barras que están en la parte inferior, estas barras verticales que están en la parte inferior, estoy explicando un poco lo que significa esto. Cada una de estas barras es un capítulo de la Biblia. Por eso usted ve que hay una barra que es la más larga, corresponde al Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Estos arcos son las 63.779 referencias. O sea, hay esta misma cantidad de arcos y cómo cada capítulo de la Biblia se conecta con otro. Un trabajo que duró varios años. Si quieren pueden buscar más información. Yo descargué esta imagen de la página de, no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, yo puedo dar mi información luego. Ahora se me olvidó el nombre del ministerio que se encargó de hacer esto. Pero la idea es que fíjense cómo cada capítulo, que son las barras verticales que están en la parte inferior, se une de manera impresionante con otro capítulo, con otro versículo de la Biblia, para hacer referencia a un mismo lugar, a un mismo personaje, a una misma frase, a una misma profecía, haciendo referencia a lo mismo prácticamente. Esto es algo impresionante porque estamos hablando de que todos los libros de la Biblia, se escribieron en un periodo de aproximadamente 1500 años. O sea, ahí hay 1500 años de historia entre todos estos libros. Más de 40 autores diferentes. La mayoría de estos autores no se conocieron, no fueron contemporáneos, vivieron sumamente distanciados en el tiempo. En 3 idiomas diferentes: hebreo, griego, arameo, que son los idiomas en los que se escribió la Biblia originalmente, y teniendo diferentes culturas, diferentes estatus sociales, muchas diferencias de tiempo, de lugar, de estatus, y aún así podemos ver la gran unidad que refleja la Biblia en su mensaje central. Esto solamente puede ser explicado si hay un Dios todopoderoso dirigiendo todo esto. La unidad que refleja la Biblia, aún viendo cómo se conectan, aún viendo la distancia, es sumamente impresionante. No hay forma, no hay otro libro igual, no hay otro libro que pueda tener esta cantidad de referencia y esta conexión y esta unidad. Y estamos hablando de 66 libros por 40 autores diferentes, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y Dios estaba dirigiendo todo esto, a pesar de las diferencias, mantener la unidad y la centralidad de su mensaje. Y es por esta es una de las razones por las que creemos que la Biblia es palabra de Dios. Humanamente esto es imposible. Pero en esta ocasión, tomando en cuenta todo esto, de lo que queremos hablar es precisamente de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué decimos que la Biblia tiene autoridad? Y dicho sea de paso, es la mayor autoridad que hay dentro de la iglesia.
La mayor autoridad que hay dentro de la iglesia de Cristo no se trata de el pastor, los pastores, los diáconos, los servidores. La mayor autoridad de la iglesia es la Biblia. Y es la Biblia la que debe determinar lo que la iglesia practica, no al revés. No es la iglesia la que debe determinar lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña y la iglesia entonces cumple con esto. Y nosotros aquí tenemos una estructura, tenemos una constitución que nos ayuda a darle guía a la iglesia, pero la verdad es esa. La máxima autoridad de la iglesia es la Biblia y debe ser siempre la Biblia. Pero ¿por qué entonces la Biblia tiene esta autoridad? Lo primero es que la Biblia es revelación especial de Dios. La Biblia es una revelación especial de Dios. Y algo que debemos entender, hermano, lo hemos dicho varias veces aquí, pero Dios es un ser superior que está fuera de nuestro alcance. Por su propia naturaleza, por lo que Él está fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos entrar en la dimensión de lo que Él es por su propia naturaleza. Él es incognoscible. Ahora, Él se dio a conocer a nosotros. Quiere decir esto entonces que lo que sabemos de Dios lo sabemos porque Él mismo decidió revelarlo. No porque nosotros lo conocimos por nosotros mismos. Lo que conocemos de Dios lo sabemos porque Él se dio a conocer. Él se dio a conocer a nosotros. Se ha dado a conocer a través de su propia creación, y esa es una forma en la que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a través de su creación, pero hay una revelación especial y es la revelación que Dios ha dado a través de su propia palabra. Y en el caso nuestro específicamente de la Biblia. Job 11:7 dice lo siguiente: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Este es uno de los amigos de Job que está preguntándole. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Estas son preguntas retóricas. Y hay algo de verdad en esto, porque no podemos descubrir los secretos de Dios a menos que Él los revele, a menos que Él lo dé a conocer. No podemos llegar a la perfección de Dios a menos que Él actúe en nosotros y nos haga perfectos. Romanos 8:33, Pablo dice, asombrado por la expresión de sus palabras, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sí, Dios es demasiado rico en sabiduría y en ciencia. Sigue diciendo: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, insondables, ¿qué significa eso? Y ustedes saben que los barcos cuando llegan cerca de la costa, de la orilla, ellos tiran una sonda, ¿verdad?, con el ancla para llegar hasta el fondo y anclar. Pablo está diciendo, los juicios de Dios son tan profundos que son insondables. Es decir, que si tiramos una sonda, la sonda nunca va a llegar al fondo. Es demasiado profundo. Sus caminos son inescrutables. O sea, son los caminos de Dios, no los podemos caminar por nosotros mismos. Y sigue diciendo, versículo 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, nosotros no le hemos dado a Dios todo lo que somos, todo lo que sabemos acerca incluso de Dios mismo, es porque Él lo dio a conocer, Él lo reveló a nosotros. Y eso es precisamente lo que Dios ha hecho a través de su palabra, revelarse a nosotros. Fue Él el que decidió, además de manifestarse a través de su creación, llamar a ciertos hombres para comunicar su palabra. Y lo hizo de forma escrita. Y es interesante esto de que Dios escogió hombres para que escribieran varios libros que hoy tenemos, ¿verdad?, aquí comprimidos, si se puede decir, en un solo libro, llamado la Biblia. La palabra escrita. Alguien nos llamó en una ocasión, somos la comunidad del libro. Si somos la comunidad del libro, entonces tenemos que leer. Yo digo que para el cristiano leer no es opcional. ¿Me entendió? Porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta leer, y eso se entiende. Hay gente que eso no le sale natural, ¿verdad? Hay otras personas que sí, que pasan todo el día leyendo. Sin embargo, para el cristiano, leer no es opcional, porque Dios ha decidido comunicarse precisamente a través de palabras escritas. Entonces, ¿cómo yo descubro la palabra de Dios si no leer? Entonces, hermano, aunque no le guste leer, por lo menos lea la Biblia. Por lo menos lea la Biblia, porque Dios ha decidido comunicarse de manera especial con nosotros a través de su palabra. Y no es suficiente con venir y escuchar un predicador, sea quien sea, no es suficiente. Usted tiene que leer la Biblia por usted mismo, porque es la palabra de Dios. Entonces Dios ha decidido revelarse de manera especial a través de su palabra, a través de Cristo. Por lo tanto, hay que conocer su palabra y hay que conocer a Cristo. Y lo segundo, que la Biblia tiene esa autoridad, y esto está conectado con el primer punto, es porque la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, que Dios influyó, o sea, Él sopló su palabra en las personas. Fíjese lo que dice segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados. Y esta palabra inspirado debe ser entendida en su contexto, porque no se trata de inspirado en el sentido del que se inspira un poeta o un enamorado, ¿verdad? Que amanece de repente una mañana enamorado de una chica o enamorado de la vida, ¿verdad? Enamorarnos de la vida, eso está bien. Y eso le produce una inspiración y comienzan a escribir sobre el amor, sobre la vida, cualquier aspecto. No es como Pablo Neruda o Pedro Mir, que eran personas que incluso miraban la situación social y eso lo inspiraba a escribir. No es en ese sentido que la Biblia dice que la palabra fue inspirada. O sea, eso no nació de ellos. La palabra, y fíjense también en segunda de Pedro 1:21, pero la Nueva Versión Internacional, fíjese cómo lo dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios
impulsados por el Espíritu Santo. Entonces fíjese cómo aquí se cambia la palabra inspirados por impulsado, porque la palabra inspirado indica esto como un viento que sopla y que impulsa. Sí, ellos recibieron como un viento del Espíritu Santo que los impulsó a escribir lo que ellos escribieron. Dirigidos por Dios, entonces, esto quiere decir. Ahora, esto no se trata, porque muchas personas creen que se trata como de que Dios los sentó un día a ellos y comenzó a darle un dictado. Ustedes ya saben lo que es un dictado, ¿verdad? En la escuela usaban mucho eso, que sentaban a los alumnos y el profesor comenzaba a decir palabra por palabra lo que el alumno tenía que escribir. Muchas personas creen que eso fue lo que Dios hizo con los escritores de la Biblia. No, el sentido es otro. El sentido es que Él los dirigió. Pero Él no eliminó su personalidad, Él no eliminó su estilo, Él no eliminó las circunstancias que los rodeaban a ellos. Ellos escribieron y ellos fueron impulsados por el Espíritu Santo. La imagen que probablemente Pedro tenía en mente y también Pablo cuando habla de la inspiración es la imagen como la de un barco velero. ¿Han visto un barco velero? Bueno, tenemos una imagen. Este barco velero, ustedes saben cómo funciona más o menos. El viento, ¿verdad?, choca con las velas, que son como estas cortinas que están abiertas, y esto es lo que le impulsa a que el barco se mueva. Pero no deja de tener un timón. Si todavía hay un capitán aquí que tiene un pequeño timón, pero el impulso todavía sigue siendo del viento. Más o menos esta es la idea con los escritores de la Biblia. Él los estaba impulsando, pero ellos todavía conservaban su personalidad, su propio estilo y también escribieron desde su propia experiencia. Lo que hizo el Señor con la inspiración del Espíritu Santo es dirigirlo para que al final, independientemente de su circunstancia, independientemente de su historia y del estilo que ellos escogieran para escribir, Dios estaba asegurando y garantizando que se comunique la verdad que Él quería comunicar. ¿Entienden la idea? O sea, al final, independientemente de su personalidad, ellos escribieron la verdad que Dios quería comunicar a través de ellos. Job es un buen ejemplo para ver cómo es que funciona esto. Si ustedes se fijan, el libro de Job, la mayor parte del libro de Job está escrito en forma de poema. Es poesía hebrea. ¿Por qué Job está escrito de esta forma? Bueno, porque su escritor, la tradición dice que el escritor de Job fue Moisés. En este tiempo era muy común que cuando se iba a hablar de sufrimiento o de los problemas que se enfrentaban en la vida, comúnmente los autores preferían escribir sobre estas experiencias en forma de verso, porque era como una forma de enseñar y de memorizar esas verdades, de que Dios está presente incluso en medio de las dificultades de la vida. Dios está presente. Entonces, eso era un estilo muy común en esa época. No es solamente Job el que está escrito en forma de poesía hebrea. ¿Qué indica esto entonces? Que el escritor de Job no abandonó el estilo y la costumbre de escribir de acuerdo a cómo se escribía en ese tiempo. De hecho, hoy en día es muy común también que la gente, cuando hay sufrimiento, la gente escribe poesías y versos. De hecho, muchos dicen que sus mejores inspiraciones vienen en tiempo de dolor.
Entonces, este es un buen ejemplo de que Job escribió con un estilo que era común en esa época. Dios no suprimió su estilo del escritor de Job. También Dios no suprimió las circunstancias, porque hay muchas de las cosas que están escritas en Job que no hablan específicamente de la verdad que Dios quería comunicar, sino de la propia experiencia. Job, aunque nunca blasfemó del Señor y siempre fue honesto en sus palabras, pero él muchas veces cuestionó a Dios por su ignorancia. Desde su ignorancia, por su falta de conocimiento profundo acerca de Dios y de sus designios, él muchas veces cuestionó a Dios, y usted lo puede ver en el libro de Job. Y usted dice, ¿y qué hace Job cuestionando a Dios? Bueno, precisamente porque él está hablando desde su propia experiencia. También los amigos de Job dijeron muchas cosas erróneas. Al final del libro, casi al final del libro, creo que el capítulo 42, el mismo Señor dice que los amigos de Job no siempre dijeron lo correcto. Ellos dijeron muchas cosas que no son verdad. Entonces, Dios no suprimió nada de eso. Dios no suprimió la circunstancia. Dios no suprimió las experiencias que ellos tuvieron. Incluso Dios no suprimió que en medio de la Biblia, del libro, los amigos de Job dijeran cosas erróneas. La idea es que al final el libro de Job comunica la verdad que Dios quería comunicar. Y eso es muy importante entenderlo. Porque la Biblia es la verdad y nosotros creemos que la Biblia no contiene errores, que la Biblia es infalible. Pero eso es en todo lo que la Biblia afirma. O sea, la Biblia no tiene errores en todo lo que ella afirma. Los amigos de Job se equivocaron y eso está plasmado en la Biblia. Pero eso fueron ellos que se equivocaron. Por lo tanto, lo que ellos dijeron no es una afirmación de Dios. Está en la Biblia porque es una forma de contar la experiencia que ellos tuvieron y luego cómo ellos fueron corregidos por Dios para Dios comunicar su verdad. Entonces ahí vemos todas estas cosas. Todo esto es para que entiendan cómo es que Dios está inspirando a esos hombres. Al final es asegurar que aún en medio de las experiencias, aún en medio del error, aún en medio de la mentira, del pecado, porque estos hombres no eran perfectos, Dios se encargó de dirigirlos para que ellos comunicaran la verdad de Dios, lo que Dios quería comunicar, incluso por encima de su propia personalidad y experiencia. Entonces, bíblicamente y teológicamente, inspiración se refiere a que Dios sopló en ellos, los dirigió para comunicar su palabra. Sigue diciendo, y esto lo dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Sí, plenamente. De manera que aún aquellas cosas que no son afirmación en la Biblia, no son afirmación de Dios, también fueron inspiradas porque están allí para nuestro propio provecho, para nuestro propio bien. Y para al final de cuentas comunicar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si es inspirada por Dios, es útil. Si es inspirada por Dios, tiene autoridad, ¿verdad? Hay un carácter moral aquí, porque si Él es el que dio su palabra,
Por alguna razón lo hizo. No es para que yo vaya donde ella y luego yo piense lo que yo quiera. No, yo tengo que ir y ver qué es lo que Dios está tratando de comunicar, porque si es inspirada por él, entonces tiene autoridad de Dios mismo. Cuando usted está abriendo su Biblia, aunque esto verdad es una versión, la versión Reina Valera de 1960, ¿verdad? Nosotros creemos que esta es una traducción digna, ¿verdad? Muy apegada a los originales. Recuerden que la Biblia no fue escrita en español. Y damos gracias a Dios por estos hombres que se dedicaron a hacer esto y los que lo hacen todavía hoy en día. Esto es un gran trabajo y es algo por lo que debemos orar, hermano. Esto es un gran trabajo y yo siempre que pienso en estas cosas digo, gracias a Dios por esos hombres que tú has usado a través de toda la historia de la iglesia para traducir tu palabra, para que tu palabra llegue a todo lugar. Y por eso tenemos esta imagen aquí, porque la Biblia, gracias a Dios, está en la mayoría de los países del mundo. Gracias a los diferentes ministerios, misioneros, traductores, que se encargan de esto. Y esto es un trabajo, hermano. Esto lleva años de estudio. Esto lleva años de sacrificio, de inversión. Sin importar el idioma en el cual abrimos nuestras Biblias, debemos entender esto, que cuando abrimos la Biblia, no estamos abriendo cualquier libro. Estamos abriendo un libro que la misma Biblia dice que es inspirado por Dios. Por lo tanto, tiene su autoridad. Tiene el sello de él. Aunque fue escrita por hombres, y muchos dicen que no creen en la Biblia porque fue escrita por hombres. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo. No fue por voluntad humana. Y por lo tanto tampoco es de interpretación privada. No es que cada quien puede elegir qué yo voy a creer y qué yo voy a tomar de esto. No, vamos a la Biblia, vamos al contexto y lo que Dios ha determinado que yo haga, eso entonces yo debo hacer. Y es por esta razón entonces que en 2 de Timoteo 3:16 Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil, es eficaz. Otra posible traducción es toda escritura, siendo inspirada por Dios, también es útil. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ella es útil. ¿Útil para qué? Pablo menciona 4 cosas aquí para las cuales la Biblia es útil. Y esto resume, en pocas palabras, la suficiencia de las Escrituras para todo lo que el creyente necesita. La Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Enseñar qué? La doctrina verdadera, la doctrina del Evangelio. Lo que todo creyente necesita saber acerca de su fe, la Biblia es útil para eso. Por lo tanto, a la hora de enseñar a la iglesia, yo debo entender que la Biblia es suficiente, hermanos, y todos ustedes deben entenderlo también. La Biblia es suficiente. Yo no necesito venir aquí delante de ustedes con nuevas revelaciones o pretendiendo tener un nivel superior de espiritualidad y con la autoridad para venir y añadir algo aquí que la Biblia no dice. Ella es útil para enseñar. ¿Por qué? Porque ella tiene la autoridad de Dios. Y yo no niego rotundamente que Dios pueda
traer algún tipo de revelación en la actualidad. Sin embargo, creo que hay que ser muy cauteloso en eso. Porque Dios no lo hará por nuestro capricho. Y Él nos ha dado su palabra y en nuestro contexto no necesitamos más nada. No necesitamos una nueva revelación. Ya todo lo que Dios quería comunicar a nosotros y enseñarnos a nosotros hoy en día como iglesia, específicamente en este contexto de República Dominicana, ya todo está en la palabra. Yo no necesito una nueva revelación o un entendimiento superior. Hoy en día la iglesia está sufriendo mucho por una nueva ola de enseñanzas ligado a muchas creencias. Hay muchos empeñados hoy en día en buscar siempre un significado más profundo a las cosas que la Biblia dice claramente. Y debemos escudriñar las Escrituras, y la Biblia dice eso, pero siempre debe ser en su contexto. Y hay una nueva tendencia ligada con el misticismo hebreo que pretende a todo buscarle una raíz hebrea más profunda. Y hay muchas iglesias lamentablemente cayendo en esto. Y estos predicadores están engañando a mucha gente porque conocen 2 o 3 palabras en griego o en hebreo y ya ellos creen que ellos son expertos en eso. En el seminario y en los centros de estudios hay clases de hebreos y de griego. Pero la idea no es que el predicador venga y se suba aquí a pretender que conoce 2 o 3 palabras en griego y en hebreo. El mismo Pablo dice, yo prefiero decir una palabra que ustedes entiendan y no 1000 que ustedes no entiendan. ¿Para qué? Para exhibir que yo tengo conocimiento de hebreo. Sí, es bueno estudiar estas cosas. Lo que estoy diciendo es que muchos están yendo más allá y están cayendo en una especie de misticismo, incluso ligado a la cábala de los judíos, que es una forma de misticismo hebreo, y están incluso muchas veces negando la eficiencia y la suficiencia de Cristo y de la palabra de Dios. Hermanos, si quieres que Dios te hable y te enseñe, lee la Biblia. Lee la Biblia. No levante la mano, pero pregúntate tú mismo, ¿realmente yo estoy leyendo la Biblia lo suficiente? Porque si quieres ser enseñado por la palabra de Dios, Él dio su palabra para eso, para enseñarnos, para provecho para nosotros. Pablo sigue diciendo que la Biblia es útil para redarguir, en otras palabras, para reprender. Nos enseña, pero la Biblia también nos redarguye, nos reprende. Nos dice, nos retrata, nos hace ver a nosotros mismos nuestros errores, nuestros pecados. Por eso alguien dijo alguna vez, la Biblia es el único libro que me lee a mí, porque me describe como yo soy, con mis errores, mis defectos. Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia también, porque la Biblia habla de su pecado. Y el que está en oscuridad no quiere ir a la luz porque no quiere que sus pecados se vean, ¿verdad? La Biblia reprende y tiene un llamado al arrepentimiento. Pero dice que también la Biblia es útil para corregir, es decir, para restaurar.
Sí, no te deja allí reprendido y fulminado y muerto. Ella tiene esto, la capacidad de restaurar. Y tiene también la capacidad, ella es útil para instruir en justicia, es decir, para enseñarnos a hacer lo que es correcto. Ella nos enseña, ella nos redarguye, nos reprende, ella nos restaura y ella también nos enseña entonces a redireccionar nuestro camino para hacer lo correcto. En otras palabras, la Biblia es útil y es suficiente para todo lo que la iglesia necesita. ¿Por qué? Porque ella es palabra inspirada por Dios, dada a su iglesia, dada a su pueblo, con autoridad. Ella tiene la autoridad. Hay muchos hermanos, iglesias, que muchas veces están siendo más dirigidos por sueños y por profecías de supuestos profetas que dicen que se soñaron con algo, que tuvieron una revelación extra. Esto es muy peligroso. A mí no me gusta llegar al punto de decir que todas estas personas que están diciendo por ahí que son profetas no son creyentes. Hay muchos que lo hacen por ignorancia, por falta de orientación pastoral. Muchos hermanos nuevos creyentes que no son enseñados sobre esto. Todo debe ser analizado a la luz de la palabra. Yo puedo tener miles de sueños y puede ser que de alguna u otra forma Dios, no sé, quizás pues está intentando comunicarme algo a través de un sueño, yo no sé. Puede ser verdad, puede ser mentira. Ahora, lo que yo estoy completamente seguro de que esto es la palabra de Dios. Mis sueños y las supuestas revelaciones puede ser porque me acosté con hambre. Cuando uno se acuesta con hambre, uno tiene pesadillas a veces y tiene sueños malos. Es verdad eso. O quizás producto de algún trauma o de alguna fijación mental. Comúnmente soñamos con esas cosas con las que nuestra mente se ha fijado. O algún recuerdo por ahí en el subconsciente que de repente sube. Yo no puedo garantizarle si eso viene de parte de Dios, yo no sé. Pero yo sí puedo garantizarle que esto, la Biblia, esto es palabra de Dios. Porque Él se encargó de soplar, de dirigir, de guiar a los hombres que escribieron estas cosas. Y Él ha preservado su palabra. Esto es palabra de Dios, 100%, se lo aseguro. Todo lo demás, hay miles de posibilidades. Por lo tanto, la iglesia debe estar cimentada sobre esto y entender, la Biblia es útil. Cualquier cosa que usted necesite hacer para su propia vida o para la vida de otro hermano, vaya a la Biblia. Busque el consejo en la palabra de Dios. Cualquier decisión que usted vaya a tomar sobre su propia vida, sobre su familia, sobre la iglesia, vea la palabra de Dios. Ella es útil. Ella tiene la autoridad de Dios. Amén. Y nosotros creemos en Dios y creemos en la obra del Espíritu Santo y creemos que Él es poderoso.
Pero no le creemos a todo hombre, porque hay muchos engañadores. Y usted no debe creerle a todo hombre. Mire, por más santo que parezca, cualquiera que viene predicando otra cosa que no sea el Evangelio, por más santo, por más saco y corbata que tenga, o por más camisa azul oscuro con pantalón crema, si predica otra cosa que no es el Evangelio, que no es conforme a la palabra, ¿cómo dice la Biblia que es? Es un anatema. O por lo menos un ignorante de la palabra de Dios. Entonces tengan mucho cuidado, hermano, con esto. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios y ella es suficiente para todo lo que la iglesia necesita para su fe y para su madurez. La Biblia es suficiente. Y lo tercero es que la Biblia tiene autoridad de Dios hoy y siempre. Hoy y siempre. Para muchos la Biblia es solamente un libro arcaico, un libro viejo ya que no tiene nada que decirnos a nosotros hoy. Muchos, para ellos simplemente es un libro de referencia histórica o religiosa para analizar el pensamiento religioso del hombre y cómo éste ha evolucionado. Pero la Biblia tiene autoridad, la tuvo ayer, la tuvo en el pasado, la tiene hoy y la va a tener en el futuro. La Biblia tiene autoridad hoy y siempre. Todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Fíjese cómo lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto de que es viva, en primer lugar, está diciendo entonces que lo que está escrito en la Biblia no es letra muerta. No muere porque es la palabra de Dios. Es activa siempre. La palabra de Dios sigue activa. Sí, es verdad que cuando leemos la Biblia debemos leer cada cosa en su contexto, ¿verdad? Y aplicarla de acuerdo a su contexto, pero la verdad de la palabra de Dios, hay una verdad de la palabra de Dios que es eterna, que está siendo comunicada para todas las generaciones. Hay cosas específicas que deben ser entendidas en el contexto del pueblo de Israel, como la circuncisión y otras cosas, que eso quedó en el pasado porque eso era circunstancial, eso era para ese momento. Sin embargo, hay una verdad eterna, la verdad eterna, una de las verdades eternas es que todos somos pecadores y que Cristo es el único Salvador. Esto es una verdad desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el día de hoy. Y esa palabra, la palabra de Dios, sigue siendo viva y eficaz, sigue dando vida a otros incluso, como se la dio a usted y a mí. Jesús lo dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y en ella está la vida eterna. En ella está lo que Dios ha querido revelar para nosotros. Es por eso que la Biblia está viva, la palabra de Dios está viva hoy en día.
No es letra muerta, sigue siendo eficaz. Muchos cristianos han abandonado esta verdad por la presión de la sociedad actual, que considera que seguir lo que dice la Biblia es una muestra de retraso o de atraso. Y muchos creen esto, que la Biblia no es para hoy, que la Biblia no tiene nada para hoy, pero sí, la Biblia sigue siendo viva. Y dice que es también eficaz. Es decir, ella cumple el propósito de Dios con fidelidad y poder. Y esto es lo que hace. Ya hemos leído el texto, pero en pocas palabras dice, penetra hasta dividir el alma y el espíritu. En otras palabras, ella juzga hasta la profundidad de la parte inmaterial que nosotros tenemos, nuestras intenciones, nuestras emociones, lo que verdaderamente somos. Ella penetra y ella lo pone al descubierto. La palabra de Dios revela todo eso. Nadie conoce mejor nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras emociones que el propio Dios. Incluso Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, la Biblia, siendo la palabra de Dios, ella pone al descubierto lo que verdaderamente somos. Ella penetra, ella divide todo, ella lo pone al descubierto. Y puede discernir nuestro pensamiento, la intención del corazón. Hermanos, cuando alguien está predicando aquí, y esto me incluye a mí, no solamente estoy hablando a ustedes, la palabra de Dios tiene que hablarme a mí primero también. Y me habla a mí también. Me habla mientras estoy preparándola. Y me habla mientras estoy aquí también. Porque va tocando de manera especial cada fibra, cada aspecto de mi propia vida. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios debemos poner atención. Es por eso que hemos dicho tantas veces, cuando llega este momento, y todo el tiempo del culto debe ser un tiempo de meditación, de contemplación a Dios. Pero especialmente este tiempo, el tiempo del mensaje, hermano, no porque se trate de mí, no porque se trate de Carlos o de Gary o de Douglas o de cualquier otra persona que suba aquí a predicar, es que se trata de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y yo debo mostrar delante de ella respeto y valorar lo que Dios ha decidido revelar a mí. Es importante si Dios quiere hablarme. Es importante si Dios quiere hablarte, ¿verdad? Imagínate una cita donde vas a reunirte con un enamorado o con una enamorada y quiere hablarte. Imagínate que mientras te esté hablando, tú estás con el celular en la mano. Imagínese esta cita. Y estás en una cita intentando conocer a tu posible futura pareja y mientras te habla, tú estás en el teléfono, atendiendo amigos, atendiendo negocios, o atendiendo memes. Si usted estuviera en una cita así, ¿qué usted piensa de su futura pareja?
¿Qué usted pensaría de su futura pareja? Si está en una cita y no lo mira a los ojos y solo mira su celular. Estoy poniendo solamente el ejemplo del celular, pero puede ser cualquier otra cosa. Pero ahora mismo el celular, es difícil competir contra eso. Es difícil competir contra un celular. Entonces, trayéndolo a nosotros, aquí imagínense que cada domingo el tiempo que usted pasa aquí es una cita con Dios y con sus hermanos también. Pero es una cita con Dios. Todos nos reunimos aquí como hermanos, como un cuerpo, para escuchar a Dios. Y que cualquier cosa que pase por ahí lo distraiga. Y yo no he ido a muchas citas, pero cuando uno va a una cita uno se prepara bien. El mejor baño uno se lo da ese día. Se cepilla bien para cuidar el aliento. Trata de hacer todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para estar allí. Para que durante la cita no haya nada venga preparado entonces a la cita con el Señor. Venga con su corazón y su mente dispuesto. Es un gran regalo de Dios, su palabra. Y tener esta bendición de tener esta estructura y este lugar donde podemos tener abanicos, aire, luces y todo esto preparado para reunirnos, es una bendición que muchos no tienen. Y tenemos esta bendición de tener esta iglesia, de tener un liderazgo, una dirección y poder abrir la palabra de Dios. Todo eso es la providencia, el regalo de Dios para nosotros. Es decir, Dios ha hecho todo esto para que cuando nosotros vengamos aquí podamos prestarle atención. Imagínense que entonces nosotros venimos aquí y estamos como que si cualquier otra cosa es importante, menos la palabra de Dios. No estoy reprendiéndolos. Estoy enseñándoles a ver la importancia de esto. Esto no es religiosidad. Sí, porque esa es otra excusa que se han inventado mucho, que esto es religiosidad. No es religiosidad, esto es palabra viva de Dios. Y aunque hay elementos quizás propios de la religión en nuestro culto y en nuestra forma de reunirnos, eso no lo vamos a negar. Pero aquí hay algo mucho más profundo. Estamos hablando de la palabra de Dios, que ella tiene el poder, la capacidad. Cuando dice que ella es viva y que es eficaz aquí de forma literal significa que ella tiene poder, energía, ella tiene potencia. Para hablar a nuestros corazones, para cambiar nuestras mentes, para darnos otra perspectiva de la vida, la perspectiva del Creador, del dueño de todo esto, del que tiene la máxima autoridad. De manera, hermanos, que concluimos con esto. No creer o desobedecer cualquier palabra de la Biblia es no creer y desobedecer a Dios mismo.